Atención, quedan 38 minutos 24 segundos. ¿Qué significan esas señales? Como... Esto significa que hay un riesgo de asfixia. Ah. Un riesgo de asfixia. Me tienes que explicar, Antonio, dónde te has metido que te vas a asfixiar. Pues al que estás escuchando es José Miguel Jiménez, que es el director del Departamento de Tecnologías del CEN, y donde estoy es en el túnel del LHC a 100 metros bajo tierra. ¿Has ido al anillo del LHC? El anillo es esto. Esto ya es... Coño, ya estamos aquí. Bueno, más lejos no podemos ir, justamente por razones de seguridad. Allí en el fondo veis el túnel, la parte del túnel, que es lo que llamamos el criostato continuo, es decir... Estamos en el túnel del LHC, 27 kilómetros, 4 detectores, el mayor experimento construido jamás por el hombre. Exactamente, y estamos en un lugar al que no se puede acceder normalmente porque hay peligro para la vida. Ahora no, porque no tenemos helio, pero si tuviéramos helio dentro del sistema, no estaríais aquí, estaría prohibido. Ajá. El túnel por el que circulan los hadrones es el lugar más frío del sistema solar, es el lugar más vacío y además es el lugar más preciso. Por ejemplo, nosotros tuvimos, la medición de la luz se ve un poco más lejos, hay un cable que permite tener el alineamiento perfecto del túnel con el experimento. Es un cable que sale un poco más allá y que va hasta el otro lado del túnel y que va con una precisión de un micrón. Unos componentes que se han ensamblado con la precisión de una micra. Es impresionante, pero no olvidemos que realmente toda esta maquinaria ha servido para descubrir el famoso bosón de Higgs, pero es tan preciso que al mismo tiempo han sido capaces de descubrir fenómenos que no estaban previstos. Cosas que no se esperaban y que salen en las gráficas como las fases de la luna. Saben cuándo es luna nueva, cuándo es luna llena porque aparecen en las gráficas. Sí, la famosa anécdota de que había un técnico que lo veía y llegó tirando del hilo hasta saber qué eran las fuerzas de marea, ¿no? También se detecta el peso del lago Le Mans. Porque el agua del lago deforma ligeramente el terreno y eso se nota en las mediciones de los protones. Cuando llegó el AVE francés, el TGV, llegó aquí a Ginebra, el anillo del CERN tenía una masa que era mejor que la del sistema eléctrico del tren. Es decir, que cuando pasaba el AVE en la línea de ferrocarril a unos 4 o 5 kilómetros, la descarga de electricidad del AVE pasaba por el túnel y por la cámara de vacío. ¿Y eso alteraba las mediciones? Claro. ¿Qué se veía? Bueno, se ve la corriente de masa subir, es decir, pasa la corriente por la cámara y entra dentro de tierra. ¿Al principio no sabían de qué era? ¿O? No, estuvimos buscando durante semanas y lo que nos salvó es que se pusieron en huelga los de la SNCF y durante los 15 días de huelga no hubo ningún tren y entonces es cuando dijimos, Es por eso, ¿no? De vez en cuando sirve que la gente se ponga en huelga. Hola, soy Antonio Martínez. Hola, soy Javier Peláez. Y esto es Catástrofe Ultravioleta. Catástrofe Ultravioleta. Como habéis escuchado, nuestro programa de hoy está dedicado a la precisión, un concepto fundamental en ciencia. Luego vamos a volver al LHC de visita, pero antes, en un programa dedicado a la precisión, hay que ser preciso. Exactamente. Y por eso, ya os adelanto que este programa va a durar exactamente 38 minutos 24 segundos. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Así que vamos a ver si sincronizamos los relojes, que a ver qué hora tienes tú. Pues en el mío son y cuarto, y en el tuyo... El mío son y 14. Entonces, mal vamos. A ver el móvil. El móvil peor, tengo la hora de Canarias todavía. ¿Son mis relojes lo que oigo? Sí, son las 8. ¡Perfecto! Mi experimento ha funcionado. Todos atrasan exactamente 25 minutos. Bueno, esto da una idea de lo difícil que es la precisión en algo tan cotidiano como es la hora, por ejemplo, ¿no? El tiempo. Exacto, por eso nos convendría empezar por algo tan elemental como el tiempo. ¿Qué es el tiempo y cómo se define un segundo, por ejemplo? Vale, pues yo me he currado aquí los deberes y te voy a dar una definición que he encontrado en internet. Mira, un segundo es la duración de 9... ¿Esto cuánto es esto? 9... No, a ver, léelo. Que no.
Que eso es dificilísimo. Mira, un segundo. 9.192.631.770 oscilaciones de la radiación emitida en la transmisión entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de cesio a una temperatura de 0 grados Kelvin. Y esto... Bueno, es elemental. Vamos a ver, son 9.192.631.770 oscilaciones de la radiación Vale. de la Muy bien, transición escucha. de los niveles hiperfinos del Que átomo sí, pero de cesio. en realidad esa es la definición actual de segundo. Ahora que tenemos relojes atómicos. Pero antes, hace unas décadas, se hicieron otros intentos y eran bastante raros. ¿Por ejemplo? Bueno, pues mira, hasta 1967 un segundo se definía exactamente como la 86.400ava parte de la duración que tuvo el día solar medio entre los años 1750 y 1890. Ajá, 86.400 ABA, ¿no? Vale, pues vale, si no te gusta así, si lo prefieres, un segundo es la fracción 1 partido por 31.556.925.900.744. Que te lías otra vez. Esto Sí. yo creo que necesita que pongamos un poquito de claridad. Estás escuchando Catástrofe Ultravioleta. Pero un momento, ¿de qué vamos a hablar ahora? De lo del tiempo y todas esas cosas, ¿sí? que era pero todo lo largo de los relojes atómicos y de esas cosas. Este que escucháis es Jesús Gómez González, subdirector general de Astronomía, Geofísica y Aplicaciones Espaciales, y hace un año nos enseñó a Javi Álvarez y a mí, hola Javi, Aloha, pelirrojas. el Real Observatorio de Madrid, que está ahí, aquí en Madrid, en una colina junto al Retiro, y es un lugar espectacular. Es un sitio acojonante y tiene más de 300 años de historia. Y Jesús nos enseñó una sala muy especial. Aquí ahora nos encontramos en la sala de los relojes, de la sala del Círculo Meridiano del Observatorio de Madrid, que era desde la que se daba cumplimiento a una de las misiones que tenía encomendadas el observatorio, que probablemente era una de las más fundamentales, y era la conservación de la hora oficial de España. La hora oficial que ahora se lleva en otro observatorio, el de la Armada de San Fernando. Sí, porque ellos tienen los relojes atómicos de los que vamos a hablar después, pero antes de la aparición de estos relojes atómicos la cosa era como más manual, ¿no? Sí, para medir el tiempo, pues bueno, se necesita medir un fenómeno que se repita. Y las medidas primeras que se tomaron, las primeras que tomó el hombre sobre el tiempo, eran las obvias, asociadas con fenómenos astronómicos, cosas que podían ver en el cielo. El día y la noche, las fases de la luna, los equinoccios... Y después tomaban medidas con relojes de arena, con relojes de agua, las conocidas clepsidras. Bueno, pues se iban buscando constantes con las que tomar referencia, bueno, los latidos del corazón, los tempos de la música... Fíjate que yo leí en un libro de Lozano Leiva que Galileo, antes de inventar los péndulos, utilizaba para sus experimentos con las bolas una partitura, porque los tempos de la música eran algo fijo que podía medir el tiempo. Bueno, pues digamos que la precisión ha ido mejorando con el paso de los siglos y lo que podía pasar por un sistema preciso para medir el tiempo hace 1000 años, hoy ya no vale para nada. Eso es. Y en el siglo XIX seguían con los péndulos de Galileo, pero más refinados. Tic-tac, tic-tac. Para conservar una hora, para medir el tiempo, lo que se necesita es partir de un fenómeno físico que se produzca con una periodicidad muy estable. Y lo que se utilizaba en los relojes de esa época, del siglo XIX, siglo XX, era el movimiento de un péndulo. El movimiento del péndulo es muy estable, depende solo de su longitud, y esa longitud es la que en la evolución, digamos, tecnológica de la construcción de relojes se trataba de que se mantuviera lo más fija posible, es decir, que no hubiera ni dilataciones ni contracciones. Pero no obstante, se producían siempre variaciones en esa longitud, es decir, variaciones en la periodicidad, lo que significaba adelantos o atrasos en la hora marcada por los relojes. Exacto, y esto es una de las cosas que Javi y a mí cuando estuvimos allí nos dejó boquiabiertos, y es que en la sala había algunos relojes de péndulo en las paredes y algunos de ellos tenían un curioso cartel, ¿verdad, Javi? Un cartel en el que se leía retrasado 5 segundos. Así, lo tenían escrito a mano. Bueno, un cartel impreso y un dispositivo que permitía cambiar la cifra. Pues adelantado 2, 3 segundos, los que fueran. Pues por ejemplo, este era el tipo de cartel que se ponía en una determinada época encima de los relojes que marcaban la hora, que estaban marcando la hora que se consideraba más exacta de ese momento, en el que en este caso se señala que la hora que va marcando va adelantada en 3 segundos con respecto a la hora verdaderamente oficial del país, la hora que debía marcar. O sea, así es como controlaban el desfase en el siglo XIX, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo medían? ¿Cómo se podía comprobar que ese retraso o ese adelanto se había producido? Si precisamente el reloj que tratábamos de ver si se había atrasado o adelantado era lo más precisos que existían. Pues
utilizando un movimiento periódico más estable aún, un movimiento periódico más estable que el movimiento del péndulo. Y ese movimiento era la rotación de la Tierra. Y para comprobar si los relojes se adelantaban o se atrasaban, los astrónomos cada noche, utilizando estos telescopios llamados círculo-meridianos, observaban el paso de estrellas en noches sucesivas y veían si el reloj se iba adelantando con respecto a ese paso de las estrellas o se iba atrasando. Mola, ¿eh? Bueno, pero para entender mejor lo que explica Jesús, hay que imaginarse cómo es este observatorio. Bueno, en la cúpula hay una apertura que permite ver las estrellas justamente en la línea del meridiano. De esta forma, si te fijas en una estrella, a la noche siguiente vuelve a pasar por ahí. Eso es, si tú anotas a qué hora pasa. Y cuando pasa la estrella, tu reloj, pues mira, marca 4 segundos más. Porque está 4 segundos atrasado. Iban anotando el paso de cada una de esas estrellas, de una serie de estrellas, y a la noche siguiente volvían a ver esas mismas estrellas, y a la siguiente volvían a verlas, y así sucesivamente. Y entonces iban comprobando que el tiempo teórico que marcaba el reloj que debería pasar las estrellas iba cambiando. Claro, se suponía evidentemente que no era la Tierra la que se había adelantado, había ido más deprisa o más despacio, sino que el reloj que lo marcaba se iba adelantando o atrasando. Y se apuntaba el adelanto que tenía. Por eso el cartel del retrasado 4 segundos. Muchas gracias por la ayuda, Javi. De nada, hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a ver, esta forma de medir el tiempo en realidad es una antigualla, porque la rotación de la Tierra pues no es un fenómeno exacto. Como bien has adelantado tú, el tiempo se mide ahora con relojes atómicos y en España la hora oficial se controla desde el Real Observatorio de San Fernando en Cádiz. Atención, quedan 27 minutos 24 segundos. ¿Qué es medir el tiempo? Que es un concepto que parece muy sencillo porque uno mira el reloj y ya lo mira, pero quizás sea la unidad de medida más difícil de cuantificar. Y ahora escuchamos a Miguel Vallejo, director del Observatorio de San Fernando, en una entrevista que concedió en Radio La Isla. Contar el tiempo o medir el tiempo es contar el número de veces que se repite algo que siempre dura lo mismo. Y eso tiene dos problemas, claro. El tener un fenómeno que siempre dure lo mismo, encontrar un fenómeno que siempre dure lo mismo, que no dure ahora un poquito más que ayer y un poquito menos que mañana, y luego un mecanismo que sea capaz de contar sin perder ninguna cuenta el número de veces que eso que dura lo mismo se repite. Esto es exactamente lo que acabamos de ver en el Observatorio de Madrid. Cuando se fueron construyendo relojes cada vez de mayor precisión, los científicos, los especialistas del tiempo se dieron cuenta que la Tierra era un mal reloj, porque no era cierto que durara siempre 24 horas en dar una vuelta sobre sí misma. La Tierra no es rígida, la Tierra, el interior de la Tierra tiene parte que es líquida, que es viscosa, con lo cual, bueno, pues va cambiando de posición y ese giro alrededor de sí mismo en pequeñísimas proporciones, pero no es uniforme. Entonces hubo que definir otro fenómeno que durara con mayor precisión siempre lo mismo, que no la rotación de la Tierra. Entonces fue la definición del tiempo atómico, del segundo, la definición del segundo basado en transiciones atómicas de átomos de Cesio. Y ya estamos otra vez en lo que decías al principio, Javier, de la definición del segundo según el átomo de cesio. Viene a ser un fenómeno que se repite cada segundo 1.000 millones de veces aproximadamente. Sin entrar en la profundidad de qué es lo que se repite, es un fenómeno atómico que se repite aproximadamente cada segundo 1.000 millones de veces. Si yo soy capaz de contar esas 1.000 millones de veces cada segundo sin perder ninguna, es como si tuviera un reloj que mi segundero, en vez de avanzar de segundo en segundo, cada segundo avanzara 1.000 millones de veces. Y si yo soy capaz de contar todas las veces que avanza, es como si tuviera un reloj con una precisión de 1 partido por 1.000 millones de veces segundo. Lo que viene a ser un nanosegundo. Y ya está. Esto es la precisión, por fin la tenemos. Pues no. Pues no, exactamente. Estás escuchando Catástrofe Ultravioleta. Porque en realidad la precisión absoluta, como ya iremos viendo en este programa, no existe. Los relojes atómicos también retrasan. Además, en concreto, ¿cuánto adelanta o cuánto retrasa el de San Fernando? Para saberlo nos pusimos en contacto con Juan Palacio, que es el jefe de la sección de hora del Real Observatorio de la Armada Española y que es un auténtico sabio en materia de tiempo. Buenos días, soy Juan Palacio. Hola, buenos días, don Juan. Gracias por atenderme. Soy Antonio Martínez. Aquí lo pillaste y le preguntaste por el retraso del reloj atómico. ¿Qué variación tenemos ahora? Bueno, pues nosotros tenemos ahora mismo variaciones de 1 nanosegundo cada 5 días aproximadamente. ¿Qué supone eso? Eso supone
que si yo no tocara la escala y me variara un nanosegundo cada 5 días, aproximadamente tendría que pasar del orden de 1,5 millones de años para que adelantara o atrasara un solo segundo. Sí, pero entonces esto era justo lo que te iba a preguntar. No son precisos del todo, entre comillas, o si quieres vamos a ponerlo de broma. Claro. No llegan a ser precisos absolutos porque cada 1,5 millones de años atrasan un segundo. Indudablemente, porque además la precisión se basa muchas veces en la definición de la unidad. Nada, que no hay forma, que aunque sea un segundo, cada 1.000.000 de años los relojes atómicos retrasan. Tic-tac, tic-tac. Bueno, esa es la clave exactamente de lo que estamos hablando hoy, de la precisión. No hay nada que sea absolutamente preciso. Todo tiene un margen de error. Depende de lo precisos que queramos ser. Así que fíjate en lo bonito que es al final. Con todo lo del átomo de cesio, la hora se sigue controlando con un desfase, más pequeño que los 4 segundos del cartel que vimos en el Observatorio de Madrid, pero oye, parecido. Eso es lo que me contaba exactamente Juan Palacio, que en el Observatorio de San Fernando no tienen un solo reloj atómico, sino varios, y comparan la hora entre ellos. Cada 5 minutos le preguntamos a todos los relojes qué hora tiene. Y entonces cada 5 minutos lo que hacemos es un proceso de una media ponderada de los relojes. Porque a cada reloj yo le doy una figura de mérito, que es una figura de bondad. Es decir, aquel que es mejor, pues le digo, pues tú te doy un 10, ¿vale? A ti un 4 y pico, a ti un 6 porque también eres bueno, a ti un 2 porque tú la verdad que me adelantas y me atrasas. Y entonces con todo eso hago una media y hago una escala promedio que es mejor que el mejor de los relojes. Y esa es mi hora. ¿Veis? Y aquí cerramos el círculo, por fin. Sacan una hora ponderada y en el fondo, en este observatorio, por atómico que sea el reloj, también tienen un cartel que no pone retrasado 4 segundos, pero sí un nanosegundo. Por ejemplo, podrían ponerlo ese cartel. Un buen reloj no es aquel que me adelanta, o sea, perdón, al revés, voy a darle la vuelta. Un mal reloj no es aquel que adelanta o atrasa. No, puede ser un buen reloj si adelanta siempre lo mismo o si atrasa siempre lo mismo. Claro, porque está calibrado y lleva su ritmo. Claro, porque si yo lo pongo en hora hoy y yo sé que cada día me atrasa un nanosegundo, sabré que al cabo de 7 días me ha atrasado 7 y al cabo de 30, con lo cual yo lo que tengo que hacer es sustraerle esos 30 para llevar la buena marcha. Oye, pues yo a partir de ahora ya no miro mi reloj igual, ¿eh? Cuando mires el reloj te va a salir la cara de Juan Palacio diciéndote ¡retrasa! Pero la verdad es que es bonito. Yo me quedo porque Juan es un crack y la verdad la definición que me dio de lo que es el tiempo me dejó absolutamente... Es una delicia. Alucinante. El tiempo es un invento del hombre. El tiempo lo utiliza el hombre para recordar, para poner etiquetas a lo que ha pasado. Y para saber que una etiqueta más pequeña es más antigua que otra más grande. Es decir, que el tiempo se utiliza para saber que el día de hoy tiene una etiqueta basada en un día, en un mes, un año, una hora, un minuto y un segundo, y que posteriormente otra etiqueta va a tener otra diferente, y que la diferencia entre las dos etiquetas es el intervalo que ha pasado entre esos dos eventos. Es decir, que el tiempo es un invento del hombre para mantener un recuerdo. Atención, quedan 20 minutos y 12 segundos. Estás escuchando Catástrofe Ultravioleta. Seguimos en Catástrofe Ultravioleta hablando de cosas muy precisas. Y cuando hablamos de precisión, oye, pues a mí se me mete en la cabeza cosas muy pequeñas, muy diminutas. Cosas que se ven con el microscopio, lo más pequeño que podemos ver. Bueno, pues hace unas semanas estuvimos de visita en el Centro de Astrobiología, un centro asociado a la NASA, donde trabaja nuestro amigo Carlos Briones, un crack. Briones trabaja en un tema tan fascinante como el origen de la vida y la vida extraterrestre, así que maneja cosas realmente pequeñas. Y claro, pues le preguntamos. Que sea muy preciso aquí, que la precisión sea muy importante en el laboratorio. A la hora de salida, quizá, que hay funcionarios trabajando. Aparte de la broma, Carlos nos explicó algo muy interesante, y es que los microscopios han pasado de ser ópticos a ser microscopios de fuerzas, es decir, ya no estamos viendo, lo que estamos es, vamos a decir, como palpando, toqueteando. Cada bolita es un átomo. Claro. En realidad, digamos,
Así se representa cómo ve la punta, que es la que va escaneando este cacharro. Es un microscopio electrónico que tiene mucha menos resolución que esto, que es un microscopio de FM y que es parecido a ese STM. Entonces, eso tiene una especie de puntita que va como si fuera la varita de un ciego para saber cómo es el suelo. Vas haciendo así y te lo imaginas, ¿no? Pues la puntita va subiendo y bajando y trazando líneas. Entonces vas tocando y dices, claro, aquí hay esto, aquí hay esto. ¿Con qué precisión? Pues depende de cómo de ancha sea la punta de tu sonda de STM en ese caso. Imaginad una mesa con un montón de objetos y pones encima una sábana. Y vas tocando y más o menos te puedes hacer la idea de lo que es, ¿no? Pero si en lugar de una sábana pones una manta, tienes menos precisión, ¿verdad? Cada uno te describe una... Pues eso mismo pasa. Cuando lo haces con la mayor precisión posible, llegas a ver átomos. Entonces, lo de que los átomos no se ven... Como os estamos diciendo, los átomos se ven... Con una manta. Y además hemos desarrollado la tecnología que nos permite ver un átomo individual sintiendo las fuerzas. Efectivamente, digamos, la microscopía de fuerzas, el análogo de esta sonda es como tener un dedo, pero de tamaño molecular. Un dedo molecular que va palpando. Palpar significa sentir el otro cuerpo, es decir, sentir una fuerza, y midiendo la fuerza que hay entre los átomos del dedo molecular y los átomos o las moléculas de la muestra que uno quiere observar. Seguimos palpando y nos vamos ahora desde el Centro de Astrobiología hasta el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Soy Ricardo García y trabajo en nanotecnología, en el desarrollo de técnicas de microscopía, de nuevas técnicas de microscopía basadas sobre todo en el microscopio de fuerzas atómicas, para estudiar, ver... Resumiendo, Ricardo García es uno de los mayores especialistas en nanotecnología que tenemos en España y ha desarrollado uno de los microscopios más precisos del mundo. Pero vamos a hacernos una pregunta sencilla. ¿Qué es lo que ven? El microscopio de fuerzas tiene resolución atómica, con lo cual puede ver dónde está un átomo dentro de una superficie donde hay millones de átomos alrededor, pero puede ver un átomo en particular y puede ver también el que no haya un átomo dentro de un conjunto de todos los átomos de la superficie. Puede ver el átomo o no verlo, si no está. Quiere decir esto que pueden ver el átomo o el hueco, si no hay átomo. Porque lo que detectan, no lo olvidemos, son las fuerzas. Esas fuerzas son de tipo electromagnéticas, electrostáticas. Entonces, lo que vemos es la repulsión de los electrones que rodean a los núcleos de los átomos. Vemos cuando lo estamos acercando a las dos superficies es la repulsión. Eso es lo mismo que pasa cuando yo estrecho la mano del entrevistador. Yo estoy ejerciendo una fuerza y estoy apretando su mano, pero al final es las fuerzas repulsivas de todos los electrones de la mano los que están ejerciendo esa presión que yo siento y se transmite a través de los músculos, etc. Bueno, ¿y qué es lo que ha inventado esta gente? Un microscopio, una técnica de microscopía que se llama microscopía de fuerzas bimodal. Y es una mejora de la microscopía de fuerzas, dándole, por así decirle, dos ojos. Ricardo nos atendió una fría mañana de este invierno y nos enseñó uno de estos microscopios. Además, nos puso un ejemplo para comprender lo pequeño que es un átomo. La relación entre el tamaño de un átomo y un metro es la misma aproximadamente que la relación entre la longitud de un camión grande y la distancia de la Tierra al Sol, que son de 150 millones. Bueno, pues para recalcarlo, por si no lo hemos entendido bien, a ver, Antonio, imagina que tienes un metro. ¿Lo tienes? ¿Tienes un metro? Vale, tengo. Pues lo que queremos saber es cómo de pequeño es un átomo respecto a ese metro. Pues imagínate, lo que dice Ricardo es que imagínate 3 pisos de un edificio de aquí al Sol, eso sería la distancia de un átomo respecto al metro. Unos 15 metros respecto a 150 millones de kilómetros. Ya ves, un nivel de precisión que se alcanza con estos microscopios que no se quedan además en el átomo. Imaginemos que tenemos dos átomos separados, y su distancia es la que sea, sean 3 Armstrong o 4, lo que sea, y por así decirlo yo podría hacer segmentos o recorridos que fuesen 100 veces más pequeños que esa distancia. Puedo irme moviendo pues con una precisión de 1/100ª de la separación entre dos átomos. O sea, tenemos herramientas ya tan precisas que mira, en 2005, para celebrar el centenario del Quijote, escribieron las 10 primeras líneas de la famosa obra del Quijote en 2×4 micras, es decir, millonésimas de metro, sobre una enana plaquita de silicio. Eso metido ahí dentro. ¿En un grano de arroz? Más chico. Pues decidimos mostrar en homenaje a ese acontecimiento, escribir el primer capítulo, en realidad la primera página del libro del Quijote, escribirla
en una oblea de silicio, pero empleando un tamaño equivalente al diámetro de un pelo, de un cabello humano. O sea, el diámetro de un pelo era donde estaba escrito en la primera página del Quijote. Exactamente, el equivalente. Le hemos escrito en silicio, pero ocupando un espacio equivalente al diámetro de un cabello humano. Un cabello. ¿Y las letras qué diámetro tenían? Las letras, pues yo creo que eran del orden de 100 nanómetros, un poco más pequeñas. ¿Y eso cómo se escribe? ¿Con qué? Bueno, pues hemos utilizado este dedo molecular que ejerce fuerzas, pues digamos, y utilizando como tinta, por así decirlo, agua y aplicando un campo eléctrico y creando una reacción química entre el dedo molecular, el agua y el campo eléctrico, y escribiendo de esa manera. La primera página ocupaba el espacio de un cabello, está diciendo. Pero es que en aquellos días anunciaron que el Quijote entero les podía haber cabido en 6 pelos humanos. Tan admirable como inútil, pero muy preciso. Por cierto que Ricardo me comentaba que más allá del átomo, para ver las estructuras subatómicas, ya no valen los microscopios. Hay que romper el átomo. ¿Y eso cómo se hace? Pues exactamente como lo estáis pensando, con supercolisionadores. Así que nos vamos en un momento de nuevo hacia el LHC. Okay, hello, this is Rolf Heuer from CERN and you are in the program Catástrofe Ultravioleta. Pues sí, habéis escuchado a Rolf Heuer, el director del CERN, nos dice que estamos en Catástrofe Ultravioleta. Oye, muy bien pronunciado el Heuer, Rolf Heuer. No, Heuer. Sí, sí. Y además, bueno, pues tuvimos ocasión de hablar con él de precisión, pero antes de escucharle, vamos a dar una vuelta todavía por el LHC. Y ahora, si por favor pasan y cogen un casco que están ahí esperando a la derecha. Este es Garoé González, uno de los trabajadores españoles del detector Atlas, el mayor detector dentro del LHC. Bueno, y detrás de la puerta esta ya está la bestia, o sea que prepárense. Bueno, bienvenidos a Atlas. Atlas es el mayor detector de física de partículas del mundo. Y bueno, pero ya vieron CMS. Pero Atlas es más grande, ¿ok? Bueno, pues ya estamos abajo, ya estamos en la máquina descomunal esta. Ya ves que presumen los físicos de tamaño también. Sí, también, pero tiene que ser alucinante, ¿verdad? Es una experiencia increíble. Bueno, y como curiosidad, bueno, estamos a 100 metros bajo tierra y si miran para arriba van a ver todo el agujero. Hay 2 agujeros como este, uno en la parte derecha y otro en la parte izquierda. Y a través de esos agujeros se fue montando como un barco en una botella. Fueron metiendo las piezas del detector desde arriba y ensamblándolas abajo. Eso es, y una cosa curiosa es que cuando el detector está abierto, ahí es cuando de verdad te das cuenta de cómo funciona, porque vas viendo los componentes superpuestos unos con otros. Con cada capa se van filtrando pues una serie de partículas. Los detectores ya les habrán explicado bastante, pero son como una cebolla, y entonces lo que están viendo aquí simplemente es la última capa de la cebolla. Es todo el espectrómetro para los muones. Todo lo que escape del núcleo de todo detector, todo lo que escape van a ser muones. Y lo importante es que van a escapar, pero lo importante es saber por dónde escapan. Cómo me gustan a mí estos ejemplos, ¿no? Que luego los puedes usar en la vida cotidiana. ¿Cómo que sabes del bosón de Higgs? Mira, los detectores son como una cebolla. Como el Rex, ¿no? Sí, hay otro ejemplo que nos puso el físico Jesús Puerta en el otro detector, en el CMS, que yo creo que todavía es incluso mejor. Otro ejemplo es los detectores de partículas son como cámaras de fotos. Eso es. Imagínate que es una gigantesca cámara digital de 40 millones de píxeles que tiene que tomar fotos, 40 millones de fotos por segundo, y que no solo eso, sino que tiene que ser una cámara digital inteligente capaz de saber si las fotos que estás tomando son interesantes o no, porque de esas 40 millones de fotos que estás tomando por segundo, la inmensa mayoría no te interesan y además no las puedes guardar porque no tienes capacidad de procesar toda esa información. Entonces es una cámara digital gigantesca, súper precisa y con muchos píxeles. Claro, porque es tan importante a veces el receptor como también la capacidad de análisis de toda esa información. Entre las muchísimas cosas que nos contaron en el LHC en esos días de visita, también estaba el hecho de la limpieza. Es decir, cuando lo están revisando todo, arreglando, que ahora lo están preparando para la nueva etapa. Cualquier particulita de polvo pues te mete en un lío. Exactamente. Este es Garoé González otra vez. Ahora hace un mes estuve trabajando aquí dentro y uno de los problemas cuando estás atornillando y desatornillando cosas son los tornillos. Si se te cae uno de los tornillos que son de plástico, pues al final
queda abajo una basura de cosas de plástico que si se encienden los campos magnéticos pues no pasa nada, pero cuando escuchas cling, 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 eso es de los de metal, y eso hay que tener muchísimo cuidado porque cuando enciendes los campos magnéticos esos tornillos pueden ser balas aquí dentro. O sea, una vez enciendes los tornillos y todo empieza a volar por aquí dentro. La leche. Bueno, ¿y cómo solucionan esto? Pasando la aspiradora. Entonces, una de las cosas que cuando todo esté cerrado, durante varios meses y especialmente durante ciertas semanas, vienen equipos para limpiar toda la sala. De cosas de plástico, de tornillos de metal que se nos han caído, que ya te digo que son, ¿sabes? Son muy pequeños. Estás trabajando ahí al límite en el andamio, estás ahí, se te cae, se te cayó. Y sobre todo también para el polvo, porque uno de los problemas es que cuando hay altas energías, el polvo puede quedar también con partículas radioactivas, entonces cuanto menos polvo hay en la sala, mejor. Entonces, durante varias semanas se está limpiando toda esta sala con equipos que van con una mochila y con aspiradores y que van por todos lados ahí. Vale, pues como en un piso de soltero, estamos viendo que lo más importante del CERN es limpiar. Pero bueno, vamos a volver al asunto de la precisión. ¿Cómo es de preciso el Atlas? ¿Cómo es? Para hacernos una idea de, con estos pedazos de cacharros tan grandes, la precisión con la que se trabaja, cómo están ensamblados, cuántos tiene que ir a la micra. Sí. A la micra. Un ejemplo, cuanto más afuera estás, tampoco, o sea, importa menos, pero imagínate que tú colisionas dos protones en el centro de la colisión, ¿vale? Y tienes el píxel, que es el detector con más resolución que tiene micra. Tú sabes cómo se mueve ese detector a la micra. Si por ejemplo hay un corte eléctrico, ¿vale? Pues un corte eléctrico pues significa que todo se enfría o que todo se calienta. Si pierdes el cooling, o sea que el agua se para de enfriar y pues todo eso hace que el detector se esté moviendo. Tú sabes cómo se mueve el detector a la micra. Bueno, ya veis lo precisos que son. Para no quedarnos solo en el detector Atlas, vamos también al CMS, el otro gran detector del LHC que también se está preparando para volver a ponerse en marcha. Y aquí nos habla Ignacio Redondo. Soy investigador en el CIEMAT, trabajo en el CERN desde hace 4 años, desde el comienzo de las colisiones en el LHC. Lo que es especial en el LHC es que acumulas esa precisión a escalas gigantescas. Tienes precisiones en el detector de trazas internas de orden de micrómetros, pero 100 millones de píxeles con esa precisión y con ese alineamiento. Eso te permite detectar partículas de vida media larga que del orden de picosegundos. Claro, lo que explica Ignacio Redondo es que se trata de una obra de ingeniería inmensa en la que participan más de 300 institutos que diseñan cada una de las piezas que están hechas con la máxima precisión y que encajan unas con otras. Y ahora te toca a ti imaginarte cómo es el trabajo de alinear todo eso. Es que medir es muy difícil. Yo creo que por eso necesitas a tanta gente que está chequeando el trabajo de los otros, y por eso es tan redundante los sistemas de medidas, y por eso necesitas dos detectores como Atlas y CMS, porque es muy fácil hacer tus formulitas en un papel, pero construir el LHC y construir estos detectores pues es un programa de 15 años y de un laboratorio como el CERN, porque hacer las cosas de verdad es difícil. Atención, quedan 5 minutos y 34 segundos. Hemos bajado hasta el túnel, hemos visto con qué precisión trabajan estos monstruos, y volviendo al tema con el que arrancamos el podcast, son tan precisos que a veces, oye, detectan cosas insospechadas, ¿verdad? Hemos contado al principio del programa que el LHC es capaz de detectar las fases de la Luna, el peso del lago Le Mans, el paso de un tren de alta velocidad a muchos kilómetros, pero fíjate en lo que me contaba Xavier Cid Vidal, que es un científico español que trabaja en otro de los experimentos, el LHCb, sobre anomalías que aparecían en las mediciones. Durante 2010, sobre todo, y un poquito en 2011, había una cosa muy curiosa que se llamaban UFOs o ovnis, que era que se cree que había del embalaje del acelerador quedaron pequeños trocitos de plástico volando, y a veces los haces chocaban contra eso y eso nos desmontaba totalmente el haz y teníamos que parar y volver a empezar. Y era un problema realmente bastante serio. Y de hecho incluso era bastante curioso porque tú podías saber en qué parte se había producido esa pérdida, y entonces incluso podías estudiar en qué partes donde había esos residuos plásticos que estaban produciendo, esos UFOs que nos estaban provocando la pérdida. Claro, eso era una cosa que era un problema porque hacía que nos impedía tomar el máximo de datos posible. Joder, notición. O sea, había UFOs, ovnis en el LHC.
Sí, bienvenidos a la nave del misterio. Freaker de la vida se podían ganar la vida con esto. Pero espera, porque mira, Marc Capeans tiene algo más que contarnos. Soy física, ¿sí? Estudié física en Santiago de Compostela, pero llevo muchos años aquí en el CERN, 20 y tantos años, trabajando en tecnología de detectores, no de aceleradores. Vale, que no es lo mismo. Marc nos dijo que otra de las mediciones insospechadas del colisionador pues era... Cuéntame, Antonio. Pues fíjate que el LHC está enterrado a 100 metros, pero es tan preciso que los científicos pueden mirar las mediciones y saber qué tiempo hace en la superficie. O sea, pueden hacer el parte meteorológico de abajo, 100 metros abajo. El hombre del tiempo del LHC, más o menos, ¿no? Pero escucha, porque los detectores están llenos de gas y eso da una ventaja. Como están dentro llenos de gas, el gas es sensible a las variaciones de presión y temperatura atmosféricas. Y por lo tanto, nosotros con nuestros detectores de partículas del LHC te podemos decir en cualquier momento a qué temperatura estás y cuál es tu presión. Lo que pasa, no lo utilizamos, pero son medidores de presión atmosférica y de temperatura ambiente con precisiones enormes. Lo que pasa, claro, son muy caros. Y todo esto que parece aquí tan abstracto, luego, oye, pues tiene aplicaciones tecnológicas y médicas muy prometedoras. Sí, hace poco en el LHC anunciaban un nuevo sistema para las mamografías que están desarrollando y Marc Capeans nos estuvo hablando de la dronterapia, que es una especie de radioterapia contra el cáncer, pero con muchísima más precisión que los sistemas. Y además actuales. Dañan menos los tejidos. Imagínate hoy en día, si tienes un tumor en la cabeza y tienen que tratarte con rayos X, ellos van a calcular cómo tienen que meter, en qué dirección van a enviar el haz a tu cabeza. Y a lo mejor el tumor está justo en el centro de tu cabeza y cuando meten los rayos X, todo el camino hasta llegar al tumor también está afectado por los rayos X, o sea que estás matando células buenas y células malas. Con la física de hadrones puedes hacer como una sintonización de la radiación para que la mayor deposición de energía sea exactamente donde la quieres, y es en el tumor. Por lo tanto, es más ligera para el paciente. Esta técnica ya se practica en países como Alemania y Austria, especialmente con niños, porque los protones afectan solamente al tumor sin dañar a los tejidos. Todavía es una técnica muy cara porque requiere que tengas un acelerador de partículas. Bastante impresionante, pero yo creo que podíamos estar horas aquí metidos en el interior del LHC, así que yo creo que se nos está acercando la hora que nos hemos marcado al principio. El tiempo corre. Otro día te contaré qué te pasaría si metes la mano en el chorro de protones del LHC. Pues que es una cosa... Me interesa un montón porque la suelo meter siempre que veo un LHC, digo, voy a meter la mano. Bueno, pero habrá que esperar a otras ediciones para contarlo. Sí, yo creo que sí. Y antes que nada, pues mira, yo que me he aprendido bien el nombre de Rolf Hoyer, yo creo que es el director del CERN, recordemos. Vamos a despedirnos con unas palabras que nos dedicó. Siempre tienes un margen de error. Y nada es seguro en esta vida. No puedes saber cuánto tiempo vivirás. La única certeza que tienes en esta vida es que en algún punto terminará, pero todo lo demás está abierto. Así que no encontrarás ninguna certeza en tu vida, en ningún lugar. Todo tiene una pequeña posibilidad de ser diferente. Con este mensaje nos despedimos. Esto ha sido todo. Gracias por acompañarnos y, oye, os esperamos en la siguiente edición de Catástrofe Ultravioleta. En los mandos de este programa estuvo el catastrófico Javi Álvarez, que también ha compuesto las músicas originales de este podcast. Y además tenemos que agradecer el apoyo de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de la Fundación Euskampus. Y como se había anunciado, el programa ha durado exactamente 38 minutos 24 segundos. Pasadlo bien y sed moderadamente precisos. Hasta la próxima.